Yo decía que había dos cosas que como cuestión política eran no absorbibles por este Estado homogéneo universal y por el nuevo orden mundial. ¿Y qué eran estas cosas? El nacionalismo y la religión. Porque el nacionalismo y la religión dotan, amén de las características que puedan tener tal o cual que se defina como nacionalista o tal o cual religión. Él sostenía que eran procesos, por ser cuestiones excesivamente arraigadas en determinados hombres, en determinados pueblos, y al ser el proyecto Nuevo Orden Mundial, ser un proyecto igualitarista que necesitaba solamente consumidores, lo que necesitaba este Nuevo Orden Mundial era romper sistémicamente los lazos que hacían de los hombres comunidades, y no simplemente una suma de postes de luz. Justamente, si hay dos cosas que otorgan identidad a una comunidad, y que de hecho la funda, y que son expresión de su propia esencia, de su propia existencia, son justamente sus cosas más íntimas, su religión y el lazo inmediato que tiene con el etnos, con su comunidad, que es la nacionalidad. El nacionalismo y la religión son dos procesos, decían los autores, no absorbibles por el nuevo orden mundial. Y de allí que tenga que pasar necesariamente un proyecto político tenga que tener una raíz nacionalista de proyección religiosa. Amén de la religión de la que estemos hablando. Lo estamos haciendo acá. Yo insisto y aclaré al comienzo, justamente, por ejemplo, por este tema, que Norberto Ceresole analizaba las cuestiones desde el punto de vista sociológico, politológico y con una visión estratégica. No analizaba como teólogo. Si hubiese sido Santo Tomás de Aquino, hubiese dicho, bueno, hay que convertir a todos al catolicismo. No era teólogo, y no era la perspectiva de la cual analizaba la cuestión. Está hablando de dos procesos sociales no absorbibles por otro proceso que se intenta poder. De eso estaba hablando concretamente. Bueno, hablando de nacionalismo y religión, terminamos con el último tema, paso al último tema, que es el tema más complicado, el tema sobre el cual más atento tendrá que estar. Trataré de ser lo más fiel posible a las ideas de Norberto Ceresole. Y después de eso, si alguno quiere y no se han aburrido y están atendiendo, o si quiere hacer alguna pregunta y si la puedo contestar, la contestaré. La última parte nace de un tema del cual no solamente no era especialista Norberto Ceresole, sino que lisa y llanamente, como lo he escuchado decir más de una vez, directamente no conocía. Y lo voy a decir con la palabra correcta para hacerlo más fiel a la exposición del autor que estamos comentando, y que era la cuestión judía. ¿Por qué nace esta investigación y por qué no era un especialista? Simplemente porque, como ya dije, él directamente lo ignoraba. ¿Y por qué lo ponía como una cuestión? Y la cuestión viene por un hecho personal de él. Concretamente, por los atentados terribles que sufrimos en nuestro país. Él decía que cuando vio el primer atentado en 1992, ante semejante violencia, una de las cosas que dice él, que había estado ligado, digamos, a una línea dura en la década del 70, él decía, ese tipo de atentado no lo conocíamos, Era demasiado grande ese tipo de atentado. E investigando, como que él llega a la conclusión de que de acá, mano de obra de acá, o mano de obra de un par de desquiciados no podía ser. Y va a investigar y va a llegar a una posición muy distinta de la versión oficial, que se va a reforzar con el segundo atentado, que con mayores pruebas, mayores alcances y una mayor investigación en el terreno va a tener. Y concretamente, lo que va a decir respecto de los atentados de tanto del 92 como del 94, de la Embajada de Israel y del AMIA, es que tiene que ver con una cuestión interna que se está jugando en el Estado de Israel, donde ni los argentinos, ni los iraníes, ni el Hezbollah tienen acto ni parte, nada que ver. Por supuesto, no viene al caso comentar cuáles son todas y cada una de los inicios de sus investigaciones. Pero para poder investigar esto, como dije en algún comienzo, viajaría por mucho tiempo durante Europa, por Francia, por Alemania, por España, viajaría mucho al Líbano, a Irán, a Irak, se trataría, y para él la conclusión va a ser unánime. Esto es un problema que está ocurriendo en Israel y parte de una violentísima interna que se ha trasladado a un lugar donde la colectividad judía es muy numerosa, como es Argentina. Podría haber ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo. Es una interna que se está jugando en la diáspora, concretamente. Tiene un epicentro geopolítico
en Medio Oriente, porque allí está el Estado de Israel. Pero tiene una transmisión, tiene correos de transmisión hacia todos los sectores donde se encuentra esta comunidad. Concretamente, ¿cuál era ese conflicto? ¿Cuál es el conflicto que él descubre y del cual dice estos atentados son expresión? Un avance tremendo y muy violento de la, digamos, derecha fundamentalista religiosa en Israel, mesiánica, si se quiere, una visión apocalíptica, de esta derecha religiosa, frente a la posición sionista tradicional laica, que sigue en la política nacional como en la medida de lo posible quedar bien de cara a Occidente. Ese sector mesiánico apocalíptico, vamos a denominarlo fundamental. Shin Bet es una organización del Estado que tiene concretamente dos funciones, y que él decía que es el que tenía que ver en uno de los atentados de acá. El Shin Bet concretamente, supuestamente, o mejor dicho, en realidad es el órgano de seguridad dentro de la frontera de Israel y de las dependencias del Estado de Israel fuera de él. Después, a nivel de inteligencia está el Mossad, que es otra cosa, es inteligencia exterior, no es lo mismo que Shin Bet. El avance en todas esas estructuras del Estado, del fundamentalismo religioso judío, enfrentado con el otro sector, estaba tomando un cariz terrible por varias cosas. Primero, por el avance demográfico que ha tenido ese sector. Una familia tradicional, religiosa, ortodoxa y ultraortodoxa tienen una media, aconsejan los casamientos de muy chicos, y por desaconsejar todo método de anticoncepción por una cosmovisión religiosa, tienen una media de 9 hijos. Lo cual demográficamente, imagínense, desde la década del 40, fines del 40 hasta ahora, cómo ha avanzado esta población, que ya se cuenta en algunos lugares hasta por 1/3 del total, con otro sector más pro-occidentalista y con valores y cosmovisión más occidentales, si se quiere, laicos, tiene una media de 2 hijos, ha llevado una proporción donde incluso hasta demográficamente ha avanzado muchísimo este sector religioso, y que está dispuesto a todo con tal de quedarse con los resortes de ese Estado, y va a llevar su conflicto a donde sea y con el nivel de violencia que sea. El hecho de que se acuse a Irán y a Hezbollah de los atentados, según parece, según los relatos tiene que ver con una cuestión de no demostrar las cuestiones internas y señalar, porque a ambos conviene, a estos sectores y a los intermedios y a los que no se han jugado todavía, de Israel, de señalar a sus enemigos inmediatos y reales que tienen a nivel regional en Medio Oriente. Porque si hay 2 enemigos inmediatos, declarados, reales y que le han ocasionado muertes reales, han sido Hezbollah en el Líbano e Irán. Es decir, Roberto Celestino decía, Israel no señala al autor de un atentado sino a su enemigo, lo cual es totalmente distinto. No se olviden que las pistas para acusar a estos dos actores vienen justamente del Mossad, del MI5 británico y del FBI. ¿Qué neutralidad pueden tener esos aportes, supuestos aportes a las investigaciones, ¿no? Sí, de hecho, disculpame, sí. Ese sionismo mesiánico está mismo enquistado en Estados Unidos, y mismo por un sector del cristianismo norteamericano, el extremista. Ahí justamente venía ese punto. Sí, exactamente. Del sionismo cristiano y el sionismo judío hay una... Sí, hay justamente una alianza concretamente fundamentalista religiosa en Israel, en alianza con el sionismo cristiano, los Zion Cons, como le dicen en Estados Unidos, protestante, que es muy fuerte en Estados Unidos y muy activo. El sionismo cristiano protestante es el único movimiento sionista no judío del mundo. Fue uno de los apoyos fundamentales para que Bush llegara a la Casa Blanca. Pat Robertson, entre otros, Pat Robertson, el otro, ¿cómo es? El del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, el mesiánico ¿cómo es? De la derecha conservadora, bueno, no me acuerdo. Newton Gingrich, gracias, Newton Gingrich.